Bien, ejercicio 59. Nos piden que hallemos los coeficientes a su 1, a su 2 y a su 3 para que la fórmula f, la derivada segunda de 2, sea aproximada a una fórmula del tipo a su 1 de f de 1 más a su 2 de f de 2 más a su 3 de f de 3. Y eso que esté basado en la interpolación de Lagrange y dar una expresión del error para el caso en el que f pertenezca a la clase C5 del cerrado 1,3. C5 sería sería que las funciones que puedan ser derivadas hasta de la derivada quinta, ¿vale? O sea, la clase de las funciones derivables hasta la derivada quinta. Si la fórmula está basada en la interpolación, proviene de sustituir la función a derivar por un polinomio de interpolación y, consecuentemente, si la interpolación de Lagrange es exacta para los polinomios de grado menor o igual que 2, también lo será la fórmula de derivación numérica y por eso se cumplirá, estamos hablando de orden 2 en principio, entonces esto, que la matriz 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 9 por los A sub is es igual a la matriz de coeficientes 0, 0, de términos independientes 0, 0, 2. Bien, ya lo he explicado supongo que previamente, pero bueno, lo voy a recordar otra vez, que es esta matriz. ¿Cómo se construye? Pues en este caso estamos hablando de unos nodos que ya me lo está dando la fórmula, el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Entonces, en la primera fila estaríamos hablando de esos nodos, los x u y, los pondríamos elevados a la 0, en la siguiente a la 1 y en la siguiente a la 2, con lo cual en la primera tengo solo unos, en la siguiente los nodos tal cual y en la siguiente los nodos al cuadrado, multiplicado por los a su 1, a su 2, a su 3, y en este caso no estamos hablando de la derivada segunda, que es lo que estamos buscando. Entonces, en este caso, pues la derivada segunda de la base de Lagrange, en la base de Lagrange aquí sería la derivada segunda de 1, o sea que es 0. La derivada segunda de x también va a ser 0 y la derivada segunda de x al cuadrado va a ser 2. ¿Vale? Vamos, en este caso lo estamos haciendo pues para una derivada segunda. El proceso es exactamente igual a la hora de pues, orden 3, pues aquí tendríamos una tercera, o sea, un cuarto nodo, una tercera fila, que ya todos estos elementos estarían aquí a la tercera, aquí sería a su is pues hasta la 4 y aquí estaríamos hablando pues en este caso 0, 0, 0 y aquí un 3, ¿vale? O sea, quiero decir que sería derivar, en este caso, pues calcular la derivada tercera, pues calculamos derivadas terceras de toda la base, o sea, ¿vale? No es complicado. Bien, consecuentemente la fórmula de derivación numérica buscada, pues en este caso podemos hacerlo de varias maneras, pero bueno, yo calculo, pues cojo la matriz que tengo, calculo su inversa, la multiplico por esto y resuelvo el sistema. Entonces me queda que los coeficientes buscados son 1, menos 2 y 1. Por lo tanto, mi polinomio de interpolación es f de 1 por menos 2 f de 2 por más f de 3. O sea, porque yo estaba buscando simplemente ahora mismo los coeficientes a su 1, a su 2 y a su 3 que multiplicaban f de 1, f de 2 y f de 3. ¿Vale? Entonces ya tengo mi polinomio de interpolación. ¿Vale? Bien, si ahora para comprobar tomamos por ejemplo f de x igual a x a la 3, obtenemos que f a la 2, la derivada segunda de f2 es 12, ¿vale? Que coincide con calcular el polinomio, si calculamos el polinomio de interpolación, con lo cual en este caso la fórmula es exacta para polinomios de grado 3. Si ahora verificamos lo mismo para un polinomio de grado 4, tenemos que f de x a la 4 sería 12x a la 2, con lo cual sería 48, pero si calculo la misma fórmula para d de x, de f de 1 de 2, menos 2f de 2 más f de 3, ¿vale? Voy a tener que es 50, o sea que la fórmula aquí ya no es exacta, ¿vale? Entonces, eso, podemos decir que esta fórmula es exacta para polinomios de grado menor o igual que 3, ¿vale? Para estimar el error se consideran los desarrollos de Taylor
alrededor de x igual a 2, ¿vale? Entonces, para facilitar las cosas, pues vamos a hacer pues, que h sea 1. Entonces ponemos f de 2 más 1 y 2 menos 1. Entonces tenemos que f de 2 menos 1 va a ser 1. Entonces hacemos el desarrollo alrededor de esto. Ojo, este polinomio lo que vamos a hacer es ir aumentando el desarrollo del polinomio de Taylor realmente es este sumatorio. Para quien no esté familiarizado, es el sumatorio de i entre c, creo que es 0, y n de los, vamos a ver, de f a la i de la derivada de la función, ¿vale? Partido por factorial de i por x menos x sub i, ¿vale? El que sea, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Elevado a la i, ¿vale? Perdón, x menos x sub 0, perdón, me estaba equivocando. X sub 0, que sería, esto se referiría a donde esté centrado el polinomio. Con lo cual, si yo ahora hago f de 1, que realmente es f de 2 menos 1, ¿vale? O sea, perdón. O sea, sí, es x menos h, ¿vale? En mi caso es 1, ¿vale? Entonces lo que tengo es, primer elemento, pues f de 2, la derivada sin más, perdón, la función sin más. Ahora, el segundo es la derivada, ¿vale? De la función en el punto donde estoy y tal, partido por factorial de 2 y por x menos, menos en este caso, sí, x menos x sub 0. Entonces, en este caso, mi x es 1, ¿vale? Menos 2, o sea que, y elevado pues en este caso va a ser a la 1. Perdón, aquí me he equivocado, ¿vale? Por factorial de 1. La siguiente, entonces, como esto es menos 1, aquí va a salir negativo. Eso es lo que nos tenemos que fijar, en qué valor tiene este x menos x sub 0, ¿vale? Y como va a estar elevado a sucesivas potencias, pues, por ejemplo, para la derivada segunda va a ser positivo, pero para las derivadas impares van a ser números negativos en este caso, ¿vale? Entonces, una vez que desarrollo estos polinomios de Taylor, ¿vale? O sea, que va a ser eso. En este caso, pues como va a ser menos 1 elevado a la i, pues en este caso va a ser f de 2 menos f a la prima de 2 más f a la 2 de 2 partido por 2. Bueno, factorial de 2 realmente, pero bueno. Menos f a la 3 de 2 partido por factorial de 3 más f a la 4 de 2 partido por factorial de 4 y menos f a la 5 partido de un chi 1 a la 5. Para un chi perteneciente, pues en este caso al intervalo 1, 2. ¿Vale? Y después lo mismo hacemos con el desarrollo de Taylor para f de 2 más 1, o sea, en este caso 3. F de 2 más f' de 2, bueno, es exactamente igual que el anterior, pero bueno, como ahora es 3 menos 2, pues va a ser 1, pues en este caso ya va a ser todos los valores exactamente los mismos, pero en positivo. Bien, entonces estos valores de chi1 y chi2 van a ser desconocidos y uno va a pertenecer al intervalo entre 1 y 2 y el otro va a pertenecer al intervalo entre 2 y 3. Y de esto se desprende esto, que la derivada segunda de d de f, o sea, f2 menos d de f, o sea, lo que es el error, que es lo que estamos buscando, es menos 1 partido por 12 por la derivada cuarta de 2 más un quinto de f de 5 de chi 1 más f de 5 de f de chi 2. Ya digo, para chi 1 y chi 2 pertenecientes a ese intervalo. Entonces ahora lo que quería explicar, por lo menos yo me quedé un poquito, me perdí y lo he perdido. No puedo creer. Vale. Es cómo se obtiene esto, porque por lo menos yo no, a la primera no lo estaba viendo, ¿vale? Bien,
realmente lo que voy a hacer es f a la 2 de 2 menos d de f. Entonces, f a la 2 de 2, en la fórmula lo voy a utilizar tal cual, f de 2. Y ahora d de f es lo que hemos obtenido antes de la fórmula, que era esta fórmula. F de 1 menos 2 de f de 2 más f de 3. ¿Vale? Si lo ordeno, pues voy a tener que f de 1 más f de 3 menos 2 veces f de 2, ¿vale? O sea que yo ahora ya lo estoy colocando aquí como f a la 2, que era esto, menos esto recolocado, me queda menos f de 1 más f de 3, menos 2f de 2. Yo he colocado aquí ahora, para verlo con más facilidad, los desarrollos de Taylor de f de 1 y f de 2. Entonces los tengo aquí. Entonces si lo sumo, pues lo negativo con positivo me van a anular, ¿vale? Esto lo dejo estar porque era lo de los chis, ¿vale? Es lo que haría una Big O. Entonces me van a quedar 2f de 2 más f prima, o sea, f doble prima de 2 más 2 veces f a la 4 de 2 partido por factorial de 4, o sea que va a ser esto partido por 12. Y 1 partido por factorial de 5 por la suma de f a la 5 de esto más, o sea, bueno, lo que sería una Big O, ¿vale? Porque eso ya es un resto muy pequeñito. Bien, entonces ya digo, simplemente es colocar estos valores. Una vez que los coloco aquí, pues me encuentro con este f de 2, la derivada segunda se está anulando con esta, que está aquí restando, y este 2f de 2 se está anulando con este 2f de 2 que resta, con lo cual me queda restando f4 de 2 partido por 12, ¿vale? Menos este resto, ¿vale? No, más ese resto. Más ese resto, porque aquí estaba da igual que suma que reste, en todo caso es un resto, o sea que nos va a dar igual, ¿vale? Y ya está. Lo más importante de esto era entender de dónde salía esta línea final del ejercicio. Por lo menos yo, a la primera no veía de dónde salía esta expresión, ¿vale? O sea, simplemente es eso. Cogemos f2, le restamos la fórmula. Una vez calculados estos desarrollos de Taylor, pues llegamos a esta conclusión.